Permitidme que comience con una parábola de Jesús. Dice Jesús que hubo un hombre que tenía 2 hijos a los que les pidió una misma petición: id al campo a trabajar. Dice que el primero de ellos dijo, sí señor, el primero dijo, no señor, no iré, pero fue. El segundo hijo dijo, sí señor, pero no fue. Y dice Jesús, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo, no iré, pero fue? ¿O el que dijo, sí iré, pero no fue? El primero, ¿verdad? Pues hablar de tomar decisiones tiene que ver con esto. Tomar decisiones tiene que ver con la realidad de quién está sentado en el puesto de mando en tu vida. A diferencia de lo que tú puedas decir o yo pueda proclamar, porque decir sí señor iré es muy fácil, después viene el tomar la decisión. Así que cuando hablamos de tomar decisiones, estamos hablando de si la autoridad de Jesús se hace realidad, se hace efectiva cuando tú y yo tenemos que tomar esas decisiones. Estamos hablando del señorío de Jesús. Y este punto de partida no lo podemos pasar, porque si no, nuestros hechos estarán hablando más fuerte que nuestras palabras. Jesús dijo, haciendo referencia al profeta, este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Pero su corazón, es decir, la residencia de la voluntad, de la conciencia, no es solamente las emociones. En la mentalidad hebrea sabéis que el corazón no es esencialmente las emociones, es más bien la voluntad, el pensamiento, la conciencia, los anhelos. Su corazón está lejos de mí. Así que dejadme que lo diga de una forma un poquito bruta, pero creo que en la autoridad de la palabra podríamos decir que a Jesús no le importa lo que dices de él. Entendedme, claro que importa. Pero en última instancia, a Jesús no le importa, o no le importa principalmente lo que cantemos y digamos de él, si después, en el momento de tomar una decisión en tu vida, resulta que eres tú el Señor de tu vida. Luego, el tema es un tema que nos reta a todos. Es un tema que habla de la autoridad de aquel que tú y yo proclamamos como nuestro Rey, como nuestro Señor. Creo que estaremos de acuerdo en que no todas las decisiones son iguales, ¿verdad? No es lo mismo decidir si me pongo estos calcetines o estos, o si me caso con una persona o con otra. Las dos son decisiones, pero el impacto, la relevancia que tiene para nuestra vida no es lo mismo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Yo he hecho una pequeña clasificación propia, mía, así que muy discutible, pero es básicamente para organizar, hacer una categoría de las diferentes decisiones que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Hay decisiones que son cruciales, que por su peso, por su relevancia, tienen un impacto claro y tú y yo somos conscientes del peso y de la relevancia que tienen esas decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuál va a ser mi trabajo, mi profesión? ¿Me voy a casar o no me voy a casar? Y si me voy a casar, ¿con quién me voy a casar? Son decisiones cruciales. Y dejadme decir algo aquí. Quizá hay alguien que todavía no ha tomado la decisión crucial, que es reconocer el Evangelio de Jesucristo. Esa es la decisión. Así que si hay entre nosotros alguien que no ha tomado todavía esta decisión, que es la decisión, yo te animo a que no la guardes en el cajón, a que no mires hacia otro lado. Esta decisión, que es la decisión por excelencia, crucial en tu vida, no solamente tiene un impacto en tu caminar hoy,
va a tener un impacto en tu destino eterno. No pases de esta decisión. Esta es la decisión fundamental en tu vida. Pero hay otro tipo de decisiones que son las decisiones cotidianas, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Dónde vamos a hacer la compra? ¿Vamos a ir de vacaciones? ¿Quién va a llevar el coche al mecánico? ¿Quién va a recoger a los niños? Son esas decisiones que pensamos para organizar el día a día, la semana, el mes que tenemos por delante. ¿Sí? ¿Os pasa a vosotros? No. Sí, porque os veo así muy serios. Y después hay otro tipo de decisiones que son las decisiones más mecánicas. Y digo mecánica porque son muchas decisiones que tomamos prácticamente sin pensar en ellas. Hay muchas decisiones que se nos han introducido casi como hábitos que no pensamos. Y especialmente en nuestro tiempo con la tecnología esto es muy común. Creo que Sensi hacía alguna referencia del móvil, también me pasa a mí. Muchas veces yo estoy chequeando a ver si hay algo de noticias, a ver si me han escrito algún WhatsApp, y son decisiones que tomo sin pensar. Hay muchas de estas a lo largo de nuestro día. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque quisiera dejar establecida una idea fundamental para mí en cuanto al tema de las decisiones. Y es que Jesucristo quiere ser el Señor de todas tus decisiones. Hermanos, yo creo que nuestra tendencia muchas veces, como cristiano, como iglesia, es en el mejor de los casos, poner delante de Dios y buscar su guía en las decisiones cruciales. Aquellas que nosotros consideramos, uy, esta tiene peso. Esta va a impactar a mi vida. Entonces, aún en eso tenemos cierta sensibilidad para decir, bueno, voy a consultar con Dios, ¿verdad? Pero a veces no consideramos para nada a Dios ni su reino para los otros tipos de decisiones. Pero Dios quiere ser Señor de toda tu vida. Tenemos en la palabra ejemplos donde Dios apunta a esas decisiones que a nuestros ojos y a nuestro criterio podrían ser decisiones de segundo término, no realmente cruciales. ¿Os acordáis del ejemplo del rey David? Su tremenda caída con Betsabé y las tremendas consecuencias que tuvo para él, para su familia, para su reino. Pues todo comienza, dice el verso 1 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel, que en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, David decidió quedarse en palacio. ¿No parece una gran decisión que va a transformar toda tu vida? Y sin embargo tuvo una gran repercusión. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Dios que nosotros adoramos es un Dios que quiere que su autoridad se refleje en todo el abanico de nuestras decisiones, en todos. Y si tenéis alguna duda, considerad las leyes en Sinaí. Fijaros en un tema que a mí me parece muy llamativo. Después de que el pueblo de Dios saliese de Egipto y cruzase el mar, Dios establece un pacto con su pueblo. Esto lo sabemos, ¿verdad? Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y tenemos Éxodo, gran parte, pero sobre todo Levítico, Número y gran parte del Deuteronomio dedicado a las instrucciones de Dios para su pueblo. ¿Y qué tiene esas instrucciones? Decirte cómo conducirte en la vida como pueblo de Dios. Yo soy el rey, tú estás bajo mi autoridad, mi soberanía, y yo te pido que vivas conforme a esta instrucción que te doy. Pero cuando tú miras las leyes, Dios no solamente da leyes para cómo adorarlo y cómo hacer un buen culto, o cosas importantes como qué te vas a casar y en qué vas a trabajar. ¿Os habéis fijado que hay leyes para todo? ¿En qué tenían que comer? ¿Cómo tenían que cocinar? ¿Qué telas tenían que llevar? ¿Cómo tenían que vestirse? ¿Cómo tenían que hacer negocio? ¿Cómo tenían que tener vínculos y relaciones con su vecino, con su familia, con los extranjeros? Dios
instruyendo al pueblo en toda la realidad de su existencia. ¿Por qué? Porque Dios estaba estableciendo una conciencia para que su pueblo, para que su iglesia, para que sus discípulos podamos tomar buenas decisiones. Dios no es un Dios solamente que está ahí para pedir guía en los momentos cruciales de tu vida, que sin duda Él está. Pero Dios es mucho más que un oráculo. ¿Sabéis lo que eran los oráculos? Cuando en muchas tribus o naciones paganas tenían algún tema complejo, buscaban la guía del oráculo, para que en esos momentos muy concretos manifestase su sabiduría. Pero Dios no es eso. Dios no se nos manifiesta como un, ¿cómo se llama esto? Como un amuleto. Dios no es el horóscopo del periódico que miras a ver cómo te va a ir el día. Dios es Padre. Dios establece un vínculo. Dios quiere, a través de ese vínculo y de esa relación como Padre, hacerte entender cómo es Él. Y con esa conciencia, impregnar toda tu conciencia a la hora de tomar todo tipo de decisiones. Dios no está buscando un pueblo que haga ejercicios de piedad. Dios está buscando un pueblo que refleje su carácter. Y hermanos, si nosotros nos limitamos a darle espacio solo a Dios en determinados momentos, ante determinadas maneras de tomar decisiones, entonces estamos apartando y aparcando a Dios en la periferia de nuestra vida. Pero esa no es la voluntad de Dios. Por otro lado, quisiera también mencionar una idea que creo que es necesaria que podamos tener bien presente. Y es que si estamos hablando de tomar decisiones, es porque Dios te ha creado con libertad para tomar decisiones. Esto parece algo de Barrio Sésamo, ¿no? Pues a veces lo más obvio es necesario repetirlo. Si Dios te ha hecho a su imagen y semejanza y te ha hecho libre, es porque te ha dado la bendición y el privilegio, cuidado, y la responsabilidad de que tomes decisiones. Es tu responsabilidad y Dios pedirá cuenta. Hoy hemos estado reflexionando en el Salmo 50 sobre un Dios que es juez, es padre, y los padres también piden cuenta a los hijos. Luego, si estamos hablando de tomar decisiones, es porque tú tienes la bendición de poder tomarla, y Dios espera que tú tomes decisiones. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cada vez más veo una tendencia en nuestra sociedad, y siempre lo que sucede ahí afuera también nos afecta a nosotros, a no tomar decisiones, a dejar que las circunstancias me lleven por la vida, a coger los temas y lo aparco debajo del sofá. Pues Dios no es ese el plan que Dios tiene para sus discípulos, para su pueblo. Dios te ha dado la libertad y la responsabilidad de que tomes decisiones. Y digo esto especialmente pensando en el pueblo de Dios. Yo, como sabéis, no conozco bien la realidad de Jerez todavía. Ya llevamos un tiempo, pero no puedo decir que la conozco bien. Pero conozco bien mi realidad de Barcelona, de donde vengo. Y me imagino que va a ser algo parecido aquí. Me he encontrado a muchos cristianos que por diferentes situaciones dejaron de congregarse en la iglesia. Y tú les preguntas, ¿y cuándo vas a volver a la iglesia? Bueno, ya veré, sí, a ver si encuentro el momento, sí, a ver si los planetas se alinean y un viento huracanado me lleva a la iglesia, porque es tu decisión. No dejes como un barco a la deriva que el viento te lleve no sé a dónde. Es tu decisión. Es tu responsabilidad. Dios te ha hecho libre
con la potestad de decidir. En Deuteronomios 30, verso 19, está al final del Deuteronomio, es casi un testamento de Moisés, está a las puertas de la tierra prometida, y es como que Moisés por boca, o Dios por boca de Moisés, le dice al pueblo: mira, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Escoge, porque eso lo tienes que hacer tú. Y creo que nuestra tendencia muchas veces es, pues eso, mirar para otro lado, que es la garantía para no tomar decisiones. Yo quiero retaros, hermano, y me quiero retar, como he dicho al principio, yo estoy sentado ahí delante. Quizá tú sí que vienes a la iglesia, pero quizá tienes un tema con el devocional diario, con la meditación en la palabra diaria. Hace no mucho, hace un par de semanas, hablaba a los jóvenes sobre la relevancia, la importancia de meditar en la palabra. Les decía que ser cristiano es entrar en una batalla y que el campo de batalla está aquí en tu mente. A veces quizás llevas tiempo diciendo: quiero meditar más en la palabra, algún día lo haré, cuando sea súper espiritual quizás. No, hermanos, es tu decisión. Yo sé que tienes debilidades y lo sé porque las vivo en mí mismo día a día, pero es tu decisión. Ponlo delante de Dios, dile que quieres hacerlo y ponte en marcha. No aparquemos y no dejemos que las circunstancias tomen decisiones por nosotros. Y dicho todo esto, quisiera compartir 3 principios para tomar decisiones como discípulos. Quiero decir que son 3 principios que a mí personalmente me han ayudado, pero que nadie se lleve a engaño. Estos no son principios que uno los mete en una ecuación y le da el resultado y ya, he hecho el paso 1, paso 2, paso 3, ya tengo la voluntad de Dios concreta y directa para mi decisión. No funciona así. Como bien sabéis, la vida es mucho más compleja, pero son principios que sí que nos alumbran, que sí que nos despierta cierta conciencia, cierta manera de evaluar y considerar, que nos da lo que en la palabra se considera discernimiento. Y quiero decir que estos 3 principios a los que ahora vamos a mirar no quitan otros principios que son fundamentales y que creo que todos conocemos, los que llevamos algunos años en la fe, a la hora de tomar decisiones, que son orar, meditar en la palabra y buscar buen consejo. Si tú tienes un problema en tu vida, por favor, ora. Medita en la palabra, porque la palabra arroja luz a nuestras situaciones concretas. Y si es realmente complejo que tú crees que necesitas consejo, pide consejo. Y en este último punto, dejadme decir algo más. Es que somos muy sofisticados, Para engañarnos a nosotros mismos somos muy sofisticados. Y a veces pedimos consejo, leemos la palabra, conforme a lo que quiero ya que se me diga. Y entonces buscamos consejo, no de un hermano o una hermana que yo sé que son maduros, que llevan muchos años en la fe y que me pueden tirar de la oreja y decir: no, hermano, esto es por aquí. Sino me voy a ese hermanito que yo creo que puede ser que esté más o menos en línea conmigo y le digo: ¿verdad que tú esto lo ves así? Y esto quiero aprovechar porque veo a jóvenes, y esto los jóvenes lo hacemos a veces, he dicho. A veces sin pensar. No, pero esto más... Sí, el subconsciente, está claro. Pero es que esto me ha pasado a mí, y no ahora, sino siendo joven, y por eso me ha salido también esta idea. A veces nosotros, por afinidad, por relación, pedimos consejo a uno que está tan perdido como nosotros, que conoce de la vida lo mismo más o menos que conozco yo a esa edad. Y rehusamos de ir a la persona madura que lleva años. Vete tú a saber por qué motivo. Así que, quitando estas ideas de orar, meditar, buscar consejo, quisiera hablar de 3 principios que yo encuentro en la persona de Pablo y en la carta a los Corintios. Van a ser versículos muy concretos y van a ser pasajes muy concretos, pero creo que son pasajes que nos abren
cómo Pablo meditaba y cómo Pablo discernía a la hora de tomar decisiones. Acompañadme, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, verso 12. Es un versículo que seguro que la mayoría, si no todos, lo habéis escuchado en más de una ocasión. Dice, 1 Corintios 6, 12, dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si vamos al capítulo 10, verso 23, tenemos la misma idea. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En el capítulo 6 hay una polémica, hay una dificultad, porque dentro de la iglesia en Corinto habían personas que estaban tomando este lema: todo me es lícito, la libertad que tenemos en Cristo, para hacer lo que no conviene. Y por eso Pablo asume el principio de todo es permitido en Cristo, pero le va a poner una condición: no todo conviene. Ahora, es necesario que entendamos esto de lo lícito, todo me es lícito, porque lo que está diciendo Pablo aquí no es que todo te es lícito, incluso lo que Dios ha determinado que no es lícito. Quiero decir, adulterar no te es lícito. Pablo no está diciendo todo es lícito, puedes hacer con tu vida lo que te da realmente la gana. Esa no es la idea de Pablo. Pablo está diciendo, todo aquello que Dios no ha dicho explícitamente no es lícito, en Cristo nos es lícito. Hombre, pero no te es lícito mentir, porque eso Dios ya lo ha establecido claramente de que no está conforme a su voluntad. Pero hay toda una variedad y una grandeza de cosas y posibilidades de las que la Biblia no te dice que sea pecado, ¿verdad? Pues en Cristo todo te es permitido. Enorme libertad que tenemos en Cristo. Pero Pablo dice, sí, todo es lícito. Creo que en Gálatas también va a hablar de la libertad y de cómo algunos cogen esa libertad como pretexto para sus pasiones. Y Pablo aquí, en otro contexto, pero está diciendo algo que creo que nos da un primer principio. A la hora de tomar decisiones, considera si te aprovecha. ¿Si te aprovecha para qué? Pues no para económicamente o no para tu orgullo, ni para... Si te aprovecha espiritualmente. Hermano, todo en Cristo nos es lícito. Pero a la hora de tomar una decisión, considera si te conviene, si te fortalece espiritualmente, si te hace una persona con una intimidad con Dios mayor, si te está haciendo crecer como discípulo. Acompañarme rápidamente a la carta a los Hebreos, porque aquí el autor de Hebreos va a decir algo muy parecido a lo que está mencionando Pablo en Corintios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice en el verso 1, por tanto, nos paramos aquí. Cuando dice por tanto, está haciendo una conclusión de todo lo que ha dicho antes, ¿no? Por tanto, en base a todo lo que he dicho, por tanto, y que ha dicho en el capítulo 11, lo sabemos, todo ese elenco de hombres y mujeres que vivieron y tomaron decisiones en base a la convicción de su fe. Los héroes de la fe que se suele conocer. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todo este elenco de biografías donde la fe ha sido una convicción y ha marcado sus caminos y sus destinos, teniendo toda esa nube de testigos, y ahora fijaros lo que dice: despojémonos. ¿Por qué nos tenemos que despojar? Bueno, lo dice al final del versículo, porque tenemos una carrera que tenemos que correr con paciencia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego, ¿por qué nos tenemos que despojar? En base a todo este contexto
de personas que han mostrado su fidelidad y sus convicciones, su fe, porque tenemos una carrera. Y en una carrera tú no quieres ir con peso. Despójate, pero fijaros que dice Hebreo, del peso y del pecado. Luego el peso no es pecado, es algo distinto y diferenciado. No te es lícito preguntarte si Dios quiere que robes o no robes. Esto está claro. Ahora, ¿y qué es el peso? Hermanos, si la carrera de la fe es como una carrera de natación, ahora que estamos en tiempo de agua, de meternos en piscinas, no me es lícito hacer una carrera de natación con drogas. No me puedo dopar. Eso está explícitamente condenado, ¿verdad? Vale, pero hay muchas cosas que no están condenadas, que no están escritas como no te es lícito hacer una carrera de natación. Luego yo quizás podría hacer una carrera vestido de bombero, pero sería del género tonto. Despójate, quítate el peso. ¿Qué haces vestida de sevillana en una carrera de natación? Nos reímos porque nos parece absurdo, pues así de absurdos somos nosotros. La palabra lo que te está diciendo, te es lícito. Si es verdad, no vas a encontrar ningún versículo que te diga no hagas, no sé, no te acuestes a las 3 de la mañana un sábado por la noche si por la mañana el domingo quieres ir a la iglesia. No vas a encontrar ningún versículo que te diga eso. Pero hermanos, no todo conviene. Si tú te lanzas a la piscina con un vestido de sevillana, va mal. Este principio es básico y sin embargo creo que arroja mucha luz. Porque hermanos, yo me he encontrado a muchas personas y yo mismo lo he hecho en mi batallar con Cristo, de querer justificar, no Señor, pero tú me has dado libertad. Pero no seas torpe. No tomes la libertad como pretexto para ponerte peso. Así que hay un primer principio claro, que es el principio cuando vayamos a tomar decisiones, si tu decisión es de provecho para tu crecimiento espiritual. Hay un segundo principio que está en el verso también 12 del capítulo 6 de 1 de Corintios. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Primer principio. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay un principio a la hora de tomar decisiones que es si tu decisión sostiene y mantiene la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y esto es algo que tenemos que comenzar realmente a profundizar. Porque la palabra, uno de los temas, como vemos aquí, como Pablo dice, todo me es lícito, asume ese lema. Como veremos en Gálatas, cuando Pablo dirá que somos libres en Cristo, uno de los grandes tesoros que tú y yo tenemos en Cristo, bajo su autoridad, es que bajo su autoridad encontramos verdadera libertad. Pero tú y yo tenemos responsabilidad de tomar decisiones y tu decisión y la mía podemos dejar la libertad de Cristo y volver a la esclavitud. Esto queda muy recogido en el Antiguo Testamento. Volvamos a Egipto, donde estaban las cebollas y las carnes y las cadenas. Ah, sí, bueno, y las cadenas, pero ahora mismo lo que me interesa es la cebolla, los puerros de Egipto. ¿Por qué digo esto? ¿Qué quiere decir este segundo principio de no me dejaré dominar por ninguno? Porque hay decisiones que nos hacen esclavos, aunque no estén en la lista de lo que la Biblia dice que es pecado. Hermano, ¿es pecado levantarse a las 10 de la mañana? ¿Es lícito levantarte a las 10 o a las 11 de la mañana? Libertad en Cristo, me es lícito. Pero si tú estás luchando con la pereza y tu decisión es levantarte tarde, te es lícito, pero te vas
estás abriendo la ventana a que un señor, falso señor, venga a esclavizarte. Y Pablo dice, mira, no solamente miro lo que me conviene, es que miro y tomo decisiones para sostener la libertad con la que Cristo me hizo libre. Y a veces nuestras pasiones, las tuyas y las mías, están detrás de nuestras decisiones. Y Pablo dice, no seas ingenuo. Porque aunque tú tienes libertad en Cristo para levantarte a las 11 de la mañana, siguiendo este ejemplo, en tu caso, a lo mejor no en el caso de él o de ella, pero en el tuyo, esta decisión es hacerte esclavo. Es poner tus manos para que te vuelvan a poner los grilletes, el falso señor de la pereza. O si es el consumismo, a lo mejor es que eres una persona que tiene la mano rota, que siempre estás comprando. Bueno, ¿hay algún versículo que diga, hermano, no vayáis de rebaja? No lo hay, y no es condenable por Dios, es lícito. Pero si tú tienes un problema con este tema, no entres ahí. Te va a esclavizar. O con la gula, o con cualquier otra cosa, o con el orgullo, con la vanagloria, con cualquier otra cosa. Y por eso Pablo dice, hermanos, sí, todo nos es lícito, pero no me dejaré dominar. Yo quiero sostenerme bajo la soberanía y autoridad de aquel que me hace libre, que no me pone cadenas. Y quiero ir a un segundo principio es este. El principio de si tu decisión mantiene tu libertad en Cristo o estás escondiendo un falso señor que busca encadenarte. No me dejaré dominar de ninguna. Y si nos vamos al capítulo 10 de Primera de Corintios, verso 23, que hemos leído también antes, encontramos allí para mí lo que quisiera subrayar como el tercer principio para tomar decisiones. Todo me es lícito, dice el verso 23, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El principio de si tu decisión edifica la obra de Dios. No solo si te conviene a ti, no solo si mantiene tu libertad en Cristo, sino si tu decisión en todo el rango de decisiones que tenemos, cruciales, cotidianas, incluso las que no pensamos mecánicas, si está avanzando la obra de Dios, si estás edificando. El contexto es la iglesia. Estamos hablando de la iglesia en Corinto. Si veis el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este es el contexto. Y Pablo dice, por tercera vez, todo me es lícito, pero no todo edifica. Luego aquí tenemos un criterio para tomar decisiones. Este principio yo creo que es fundamental y muy relevante en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Quizás no tanto en otras sociedades, pero sí en la nuestra. Porque estamos viviendo tiempos de individualismo. Y donde incluso personas que llevan muchos años en la fe, parece que la fe solo le habla del yo conmigo mismo. Y no piensan cómo sus decisiones repercuten en la obra de Dios, en su matrimonio, en su familia, aún ahí se llega a veces, pero en la iglesia. Y quiero destacar en la iglesia. ¿Cuántas veces tú, cuando tomas una decisión, piensas en cómo eso va a repercutir a la iglesia? Quitando a Ramón y a Sensi, que por su responsabilidad seguramente ellos sí que lo tienen mucho más presente. Pero nosotros, los que no tenemos esta responsabilidad tan clara como ellos, cuando decides cómo vas a invertir tu tiempo, ¿piensas en la iglesia? Cuando decides cómo vas a manejar tus finanzas, ¿piensas en la iglesia? Cuando piensas en tu casa, en tu familia, ¿piensas en la obra de Dios en la iglesia? Parece que Pablo sí que lo pensaba. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo voy a perseguir lo que edifica.
Y he conocido a personas, y personas con muchos años en la fe, con ministerios en la iglesia, que de la noche a la mañana han tomado una decisión y parece como que la iglesia no les ha importado demasiado. Y yo quiero decirlo un poco directo, de forma directa. Antes hemos comenzado diciendo a Jesús no le importa lo que dices de él, sino si tomas decisiones bajo su autoridad. Pero voy a decir algo más. A Jesús no le importa lo que digamos de él, si después menospreciamos a su esposa, que es su iglesia. Porque, piénsalo, tú quizá me puedes decir cosas muy bonitas a mí, pero si en mi ausencia ni consideras a mi mujer y a mis hijas, ¿de qué me sirven tus buenas palabras? ¿Y creemos que Dios es distinto? Dios tiene una obra, y la obra es en su iglesia. Y nuestras decisiones no pueden no solo estorbar, sino que tienen que edificar a su iglesia. Y creo que es necesario que esto lo escuchemos con oídos atentos, porque nuestra tendencia va a ser a pensar en mí y mis circunstancias, que tienen su papel y su importancia, pero que no es el centro o la clave de todas nuestras decisiones. Quizás no ves la relación directa que tiene una decisión concreta en tu vida con la iglesia, pero piénsalo, al menos piénsalo. Porque quizá a lo mejor lo que quieres estudiar, o el nuevo colegio al que quieres poner a tus hijas, o el nuevo trabajo que quieres coger, a lo mejor de primera tú no ves la relación que tiene con la iglesia, pero es necesario que lo medites. Porque a lo mejor te va a quitar tiempo, a lo mejor va a tener una repercusión en un sentido o en otro. Y en todo caso, ponlo delante de Dios para que Él nos alumbre y nos haga ver cómo eso va a edificar a nuestro matrimonio, los que estamos casados, a nuestra familia y a nuestra iglesia. 3 principios. El primero es si aprovecha para tu crecimiento espiritual. El segundo es si mantiene nuestra libertad en Cristo. Y el tercero es si edifica la obra de Dios. Creo que son 3 principios que alumbran, no nos solucionan todo, no nos dan respuesta concreta a todas tus decisiones, pero alumbran, nos orientan. Y quiero deciros que yo he visto la eficacia de esto. Dios me ha dado la gracia de tener a Arán como mujer y como esposa y ver cómo ella lo ha hecho. Y yo lo he visto. Hace años, en Barcelona, ella quería un trabajo, pero por más de 2 años oraba que sea bueno para mi vida de fe, para mi casa y para mi iglesia. Y yo he visto cómo Dios ha respondido. Hay milagros que a veces no lo vemos, pero tener un trabajo como ella tuvo, en el mundo de la repostería, hostelería, con el horario que ella tuvo, es un milagro. Tardó 2 años, ¿eh? Dios no es un Dios que va a la velocidad de internet. Él toma su tiempo. Pero después de 2 años yo pude ver la vida de Arán, de mi mujer, cómo Dios abrió puertas para hacer algo extraordinario en un mundo que es imposible tener horarios conforme a lo que ella entendía que iba a ser bueno para ella, para su casa, para su iglesia, y Dios se lo dio. Así que no tengo excusa. Yo tengo que seguir también estos principios y lo quería compartir también con vosotros para que os pueda ser en este tiempo de verano de ánimo, pero también de discernimiento. El señorío de Cristo busca ser Señor y mostrar su autoridad en todas nuestras decisiones. Tú tienes la responsabilidad de tomar decisiones, no las guardes en un cajón, no permitas que las circunstancias tomen decisiones por ti. Y recuerda estos 3 principios que encontramos en la vida de Pablo. Si es de provecho, si sostiene tu libertad en Cristo, si edifica la iglesia.
Amén. Amén.